Cristian Farías, que nos acompaña otra vez en CNN Tiempo, un amigo de la casa a estas alturas. ¿Cómo has estado, Cristian? Bienvenido. Hola, ¿todo bien por acá? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, Cristian, interesado en que podamos profundizar en lo que significó el 27F, pero también en lo que ha estado pasando en el norte de nuestro país a propósito de constantes temblores durante las últimas semanas y a propósito también de una verdadera clase que tú has entregado a través de las redes sociales con constantes publicaciones muy pedagógicas. Y quiero partir en el norte de nuestro país. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué ha pasado con las placas? ¿Qué actualización tenemos hasta ahora, Cristian? O sea, no ha pasado nada demasiado distinto a lo que ha venido pasando en los últimos años. El problema es que no estamos demasiado conscientes de lo que ha pasado en los últimos años. El norte del país es es una zona muy grande que tiene sus placas muy bloqueadas. Están bloqueadas desde Arica hacia el norte, están bloqueadas desde Iquique hasta Mejillones, desde Mejillones hasta Taltal y luego en toda la costa de Atacama. Son zonas donde las placas, en vez de deslizarse una respecto a la otra, tratan de hacerlo, pero no lo consiguen y empiezan a acumular tensión entre ellas. Cuando tú haces eso, empiezas a incubar el próximo gran terremoto, si quieres decirlo así. El asunto es que no sabemos bien cómo se va a dar el siguiente gran terremoto, y todo lo que tenemos es como la historia de los terremotos que ocurrieron hace no tanto tiempo. 1868 en el sur del Perú, Sí. norte de Chile, el de 1877 cerca de Iquique, el 2014 que fue más chiquito pero también en Iquique, el de 1995 en Cristian. Antofagasta, etcétera. Dime. Y a propósito de las placas, tenemos como saber si se mueven juntas o no y qué significa que se muevan juntas. Exacto, tenemos como tiene dos grandes maneras de saberlo. Una es que hace tiempo no tengas un terremoto. Si no tienes un terremoto hace tiempo, hay dos opciones: o que las ¿Ya? placas se están deslizando sin acumular tensión, o que están bloqueadas acumulando tensión. Si están bloqueadas, tú te puedes dar cuenta de eso a través de estaciones de GPS. Pones GPS en distintos lugares, y si están bloqueadas, digamos, nosotros arriba estaríamos moviéndonos como hacia el este, porque la placa de abajo nos está empujando hacia el este. Y en efecto eso es lo que está pasando en el norte de Chile, que nos estamos moviendo hacia el este y estamos acumulando tensión. Con esta misma metodología, la gente pudo darse cuenta de que estábamos esperando un terremoto en el 2010, ya que estamos celebrando, o mejor dicho, conmemorando 14 años Conmemorando, del sí. terremoto del 2010. Nos pudimos dar cuenta de eso, la gente se pudo dar cuenta de eso, de que había un terremoto que hace rato que no ocurría, y aparte había que las placas estaban muy bloqueadas y por tanto acumulando alta tensión. Eso mismo aparece en el norte, y por eso sabemos de que son zonas que están esperando un gran terremoto en algún futuro. La pregunta es cuál y cómo, más que nada. Claro, y eso precisamente te quería preguntar. ¿Hay posibilidad de megaterremoto o, por ejemplo, terremotos recientes como Tarapacá 2014 o Coquimbo 2015 han ayudado a liberar algo de tensión? Y por otro lado, también te agrego otra pregunta para que optimicemos el tiempo. ¿Qué debemos entender por megaterremoto? ¿Un grado 8 o derechamente un grado 9? No, megaterremotos en general estamos hablando de cosas de magnitud 8.5 para arriba, o sea, cuestiones que involucran una buena cantidad de territorio nacional para romper. Piénsate que si las placas están bloqueadas, en algún momento se desbloquean y eso rompe el contacto que hubo entre ellas. Esas rupturas o zonas de ruptura son las que definen cuán grande es un terremoto. Entonces, ¿en el norte puede ocurrir un terremoto? Claro que puede ocurrir, pero no necesariamente va a ser lo que va a pasar directamente ahora. Hoy por hoy sabemos que hay al menos tres grandes zonas que están bastante bloqueadas y que podrían incubar un siguiente terremoto de magnitud 8.3, 8.4, que es muy grande por lo demás. Y eso es de Iquique hasta más o menos Mejillones, que podría ser una zona, de Antofagasta hasta el inicio de la región de Atacama y luego la región de Atacama. Entonces son zonas que están bastante bloqueadas. Ahora, si Ok. se desbloquea una sola, tiene un terremoto de magnitud 8.4, más o menos. Si se desbloquean dos conjuntas al mismo tiempo, tienes un terremoto de magnitud 8.8 y eso es un megaterremoto. Se desbloquean Ah. tres, ya tienes una cuestión muchísimo más grande. Entonces, aparentemente, en el pasado, hace varios miles de años, hubo un terremoto de magnitud 9.5 en algún lugar por ahí. Pero no es como algo tan frecuente que ocurra como si pasan los terremotos como el de 1960 en el sur de Chile o el de Mm. 1730 en Santiago, en la zona central de Ya, Chile, pero Cristian, que pero son por terremotos que ejemplo, ocurren masivos.
Pero, por ejemplo, terremotos recientes, yo te mencionaba Tarapacá 2014 y Coquimbo Sí. 2015, ¿ayudan a liberar algo de tensión o tal vez disminuyen, entre comillas, la intensidad que podría tener un próximo evento? Poco, porque Ah, 8.1 es relativamente pequeño en comparación con un 9. O sea, piensa que 8.1 es 32 veces más chico que un 9.1. Entonces, claro, ayuda a que no tenga... es más difícil que, por ejemplo, hay un terremoto ahora que agarra del sur del Perú hasta el norte de Chile. Porque ya hay una zona que se desbloqueó, entonces como que si va a desbloquear al norte o va a desbloquear un poquito más al sur y no todo junto, porque ya hay una zona que se deslizó. Pero eso no quita que de Iquique hacia el sur igual tengas una zona que está muy grande que está bloqueada. Entonces, perfecto, entiendo. esas zonas todavía están incubando un terremoto y hay que ver cómo se va a desencadenar en el futuro. Entiendo perfecto. Bueno, yo decía al comienzo, Cristian, que has estado muy activo en las redes sociales, haciendo verdaderas clases virtuales con explicaciones muy, pero muy entretenidas sobre este tema y muy educativas también. Y he traído a esta conversación algunas de las preguntas que ha planteado la ciudadanía a través de las redes sociales. Puedes también, por supuesto, entregar tu arroba para que te sigan más personas y puedan obtener el conocimiento. Una de las preguntas que plantean es la siguiente. ¿Es muy grande la diferencia entre un terremoto grado 8 y un grado 9? Independiente de que estemos hablando de un grado de diferencia, ¿las consecuencias son con creces distintas? Son muy distintos ahora, no son grados, son magnitudes, es magnitud 8, magnitud 9, porque si fueran grados uno piensa que el salto de un 7 a un 8 es igual a al salto de un 7 a un Claro. 9, pero no es así. El 9 es 32 veces más grande que el 8 es 32 veces más grande que el 7, entonces la escala va aumentando Ah. exponencialmente. Por lo tanto, sí, un 8 es apenas un 32avo de un 9, o sea, es muy pequeño en comparación con un 9, y por lo tanto el nivel de efecto que puede tener es bastante distinto al del 9, digámoslo. Ujú. Y otra pregunta que también se hacen en las redes, ¿qué zona del norte de nuestro país está más expuesta y cómo impactaría a las costas? Por ejemplo, ponen acá nuevamente el antecedente del terremoto de 2014 en Tarapacá y el 2015 en Coquimbo. Sí. Bueno, lo que te comentaba hace un rato, desde Iquique hasta Mejillones hay una zona, de Antofagasta hasta la región de Atacama y luego la región de Atacama en sí. Por supuesto que un terremoto grande que desbloquee el contacto entre placas ahí tiene muchas chances de generar un tsunami. Y ahí estamos hablando de ciudades costeras que han estado más de un siglo sin un tsunami. Entonces significa de que el desarrollo de esas zonas la mayoría de las veces se hace sin tomar en cuenta que va a haber un tsunami en el futuro. Y no tiene, y bueno, es lógico, si han pasado 100 años sin algo, sigues pensando en otras cosas más inmediatas y no atiendes eso. Entonces, ahí estamos un poco complicados porque hay harta infraestructura crítica en zona de inundación de Exactamente. tsunamis. Y Y tenemos campamentos. también y campamentos, mucho campamento. Resolver este problema es una cuestión que no depende tanto del terremoto, depende de cómo nosotros preparamos. Y eso no es solo un plan de emergencia, es Mm. cómo desarrollas una ciudad, cómo piensa una ciudad con vías de evacuación, resuelves los temas de vivienda que son tan importantes hoy en día y que, bueno, no son nada de fáciles de resolver, pero tenemos que ponerle urgencia a esto porque resulta de que en algún momento del futuro nos va a venir uno de estos terremotos y eso tiene que resolverse, porque si no vas a tener un gran desastre que hemos estado incubando al tomar malas decisiones por más de un siglo. Exactamente, y a propósito de lo que tú estás conversando, Cristian, me dediqué a seguir escudriñando precisamente en las redes sobre lo que planteaba la ciudadanía sobre vías de evacuación, por ejemplo, y me dediqué también a ver algunos mapas de las ciudades más grandes del norte. Y a propósito de lo mismo, Sergio dice lo siguiente, que en Iquique arreglen bien la salida hacia Alto Hospicio y se preparen ante una evacuación rápida por tsunami. Iquique es una trampa con una sola salida, planteamiento de Sergio a través de las redes sociales. Algo similar decían sobre la ciudad de Antofagasta y también se hacía énfasis en la presencia en borde costero de lo que se le denomina infraestructura crítica y muchos asentamientos con malas vías de evacuación. Hablábamos de los campamentos, por ejemplo. Exacto, todos esos son problemas que de alguna forma u otra la gente los tiene más o menos claros, o sea, aparecen en la cabeza de cada uno de nosotros, Sí, sabemos que existen, pero no les damos urgencia porque siempre hay otras cosas que son más urgentes. Pero estas son cuestiones centrales, o sea, como hemos hablado varias veces aquí en este programa, cuando un terremoto venga,
el terremoto solamente te viene a preguntar cómo estamos, si nos preparamos lo suficiente para él. Y después nosotros tenemos que saber si es que nuestra respuesta está a la altura o no está a la altura. Y en ese sentido, ya que Chile es un país Chile es un país que responde muy bien, hasta ahí vamos bien. Pero ya que Chile es un país que es, digamos, potencia mundial en la generación de terremotos, Chile es un país que debería ser potencia mundial en la preparación ante terremotos y tsunamis. Exactamente. Pensando en las ciudades, Más entendiendo allá de de que la estas calidad de cosas las pasan. construcciones. Claro que sí. Claro, claro, porque nuestros edificios no se caen, si eso es lo que pasa. En Mm. general, o se caen muy poco, si lo comparas con cualquier lugar del mundo. Exacto, Chile sí te tiene una entiendo, norma de pero construcción civil entiendo el maravillosa. punto, pero no es suficiente para hablar de preparación que los edificios no se caigan, por ejemplo. Hay muchas otras cosas. Exacto, Mm. exacto. Y también piensa incluso cosas que no tienen tanto que ver con las vidas, pero con los estilos de vida. ¿Qué pasa con el desarrollo económico de una zona? ¿Cómo se afecta el desarrollo económico de una zona si tienes infraestructura crítica para ese desarrollo económico en zonas de inundación de tsunami? Entonces, ahí Claro. es donde esas preguntas son súper incómodas, no las hemos hecho bien, no las hemos trabajado bien, y es parte de lo que tenemos que hacer de manera urgente, porque cualquier cambio que hagas no pasa de la noche a la mañana, es una cuestión que va tomando tiempo, y el tiempo se nos va agotando mientras va pasando año a año y estamos más cercanos al siguiente gran terremoto. Claro, y sobre evacuación vertical, Cristian, ¿hay alguna experiencia que ya se haya llevado a cabo en nuestro país? ¿Hemos avanzado algo en eso? ¿O están las condiciones más bien para poder desarrollarla como sí se ha hecho, por ejemplo, en otros países? Sí, ahí están las condiciones, pero todavía hay un poco más de estudios para ver exactamente qué tipo de edificios son los que deberían ser utilizados, como para designar exactamente cuáles podrían ser. Claro, También hay temas políticos que tienes que resolver, porque bueno, si vas a hacer evacuación vertical, en algún momento tienes que ponerte de acuerdo con toda la comunidad que vive ahí, si es que va a dejar que la gente suba en un momento a un edificio, por ejemplo, organizar hartas cosas, regular varias cosas, y eso... Tú sabes que en Chile no nos gusta regular tanto las cosas, lamentablemente. Entonces, como que es parte de lo que tenemos que ir trabajando. O sea, técnicamente se sabe mucho y se puede hacer. Hay guías para poder hacerlo. Pero falta darle el paso para llevarlo a la práctica todavía. mm. Otro tema también, Cristian, que me gustaría preguntarte antes de terminar la entrevista tiene que ver con los volcanes. ¿Cómo impactaría en el norte de nuestro país y también con eventuales derrumbes en la cordillera de la costa? Claro. Yo creo que los derrumbes de la cordillera de la costa son más complicados que los volcanes realmente. En parte porque, bueno, en el norte del país los volcanes no tienen mucha gente alrededor, entonces tampoco su impacto es muy grande en cuanto a la erupción en la gente, digámoslo. Sí, por ejemplo, hubo respuestas pequeñitas al terremoto del 2014, el de Iquique. Ujú. Hubo pequeños incrementos en la sismicidad de algunos volcanes. Pero es difícil que un volcán entre en erupción exactamente después de un terremoto. Ha pasado antes, en Chile también, pero no es lo más común del mundo. Lo más común es que un volcán se active un poquitito, que tenga un cambio más bien sutil en su actividad. Y si hay alguno entra en erupción, bueno, alguno puede entrar en erupción, pero afortunadamente en el norte los volcanes no están muy cerca de la gente. Ahora, los derrumbes sí son un tema, porque parte de los mismos campamentos que hablábamos terminan estando a pie de cerro. Y justamente ahí es donde pueden ocurrir derrumbes como ha pasado muchas veces en otros terremotos. Sí, Y sí. entonces tienes hartas viviendas que son sumamente vulnerables, que están construidas de manera irregular, básicamente. Mm. Tiene expuesta a este tipo de cosas. O sea, no solamente sufre un terremoto y un potencial tsunami, sino que también derrumbes en esa parte. Y eso puede ser muy, pero muy complicado porque son las personas más vulnerables que tienes. Y eso es un Claro. problema muy grande. Qué importante hablar de estos temas, Cristian, insisto, sin el ánimo de alarmar ni nada de eso, pero saber la realidad que enfrentan diferentes territorios de nuestro país o escenarios que se podrían producir, sabiendo además que Chile es un país sísmico, de eso no hay duda, hay mucha experiencia sobre aquello. Mira, Natalia plantea una pregunta bien interesante en las redes desde la ciudad de Puerto Montt. Te manda saludos y dice lo siguiente: los tsunamis, en las entradas de trenes de ola, siempre siguen la misma ruta, por ejemplo, comparando una emergencia que puede haber sucedido hace 30 o 20 años versus lo que eventualmente podría suceder ahora, ¿siempre siguen, Cristian, la misma ruta? ¿O no No necesariamente? es la misma, no es la misma exactamente, pero sí la bahía domina, la geometría de la bahía domina mucho, pero no siempre es la misma. O sea, no todos los tsunamis no son todos iguales. La zona que se inundó en un tsunami no necesariamente va a ser la que se va a inundar exactamente la otra. Pueden ser parecidas, pero no necesariamente iguales. Depende también de dónde venga la ola y todo lo demás. Por más de que la geometría de la bahía domina harto, pero sí, cambia un poquitito.
Ujú. Y a propósito también de lo mismo, y a propósito, insisto, en el 27F, en 2010, hay otro tema que también se repite mucho en las redes y es establecer comparaciones para poder entender ambas emergencias. Por ejemplo, lo que pasó en 1960 versus lo que pasó en el año 2010. ¿Qué diferencias podemos establecer entre ambos eventos? Bueno, el de 1960 fue harto más grande, la verdad. Es el terremoto más grande que hemos registrado instrumentalmente en el mundo. ¿Pero cubrió Pero menos superficie? no, más. O sea, estamos hablando de 1000 kilómetros de norte a sur que se rompió el contacto entre las placas, donde algunas partes se movieron como 40 metros hacia la costa. 40 metros, una locura. En el caso del terremoto del 2010 fueron 20 metros en algún caso, que se movieron hacia la costa, y también la zona de ruptura fue más chica, de 500 kilómetros nomás de norte a sur. O sea, es mucho más pequeño. El terremoto del 2010 ha durado 3 minutos y medio, el terremoto de 1960 duró como 10 minutos. O sea, es una cuestión demasiado grande el terremoto del 60. Y el asunto es que el impacto también fue muy distinto. Ahora, como hemos hablado, muchas veces el impacto depende mucho acerca de cómo te preparaste y cómo estás construyendo. Por Sí. ejemplo, para el terremoto del 60, una cuestión que pasaba, por más de que hubo mucha destrucción igual, no había saqueos en el terremoto del 60. La gente no se acuerda mucho de los saqueos del terremoto del 60. Hubo pocos, pero no mucho. Sin embargo, para el 2010 era la historia principal. Los cambios sociales determinan mucho cómo vas a responder y cómo vas a reaccionar al terremoto. Eso es. Sí, finalmente está todo conectado. Y finalmente, Cristian Farías, ¿qué lecciones sacamos después del 27F? ¿Hemos avanzado en algo? Mucho en la respuesta. Chile hoy por hoy tiene un sistema de respuesta muy bueno. Tenemos la ley, también tenemos una política de reducción del riesgo de desastre y una ley que creó el Senapred también, que permitió la creación del Senapred, que tomó más de una década por lo demás, que permite estar mejor preparados, pero significa de que tenemos que implementarla y tenemos que tomar decisiones para ir hacia el futuro. O sea, creo que Chile ha avanzado harto y que tiene claro, un poco más claro para dónde tiene que ir. Pero nos falta el paso, no tanto de la respuesta, que es donde todos pensamos siempre, todos pensamos en dónde va a estar la autoridad diciendo tal cosa, cuándo llega la ayuda de tal cuestión, que es súper importante. Pero lo que tenemos que trabajar mucho, que es lo que nos va a ayudar a no tener grandes desastres, es la preparación. Y la preparación es un trabajo consistente en el tiempo que no nos gusta echarle el ojo. Entonces, tenemos que cambiar eso de manera urgente y yo creo que Así Chile va es. en la línea, pero tenemos que empujar mucho más entre todos. Te quiero agradecer la conversación, muy clara explicación, Cristian. ¿Cómo te encontramos en las redes para que puedan compartir el hilo que subiste el día de ayer? ¿Cuánto? @Farías Vega en Twitter y bueno, en Instagram también como Cristian Farías Vega. Así que eso, muchas Perfecto. gracias por entrevistarme el día de hoy. Te agregamos inmediatamente, Cristian, y ojalá cuando vengas a Santiago puedas venir al estudio para que sigamos profundizando. ¿Te parece? Absolutamente, ahí estaré. Ya, pues que tengas una buena jornada. Muchas gracias. Chao, chao. Chao.